¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de cursos. Seguimos avanzando poco a poco. Ya hoy, 18 de agosto del 2023, y trabajaremos ahora con el tema de velocidad relativa. Recuérdense que estamos trabajando dentro de los temas de lo que es la velocidad en dos dimensiones. Ya hemos trabajado pues, las velocidades en dos dimensiones, que son las velocidades del movimiento parabólico y también el movimiento circular, que definimos pues, que era un tipo de movimiento en dos dimensiones por el hecho de que existía una aceleración que hacía que la velocidad fuera cambiante. La velocidad relativa es una forma en la que nosotros podemos tener una forma en que dos personas o dos observantes de algún fenómeno pueden ver cómo un objeto se mueve desde distintos marcos de referencia. Eso es prácticamente la velocidad relativa, la manera de medir velocidades desde distintos marcos de referencia. ¿Qué es un marco de referencia? Un marco de referencia es la orientación o el punto de vista desde algo o desde alguien. Y para eso, pues supónganse el siguiente ejemplo. Supónganse que tenemos por acá un camión. Imagínense que esto que estoy dibujando es un camión que se mueve hacia la derecha desde nuestra perspectiva a 20 metros sobre segundo. Y por acá, pues imaginemos que estamos nosotros parados. Nosotros vemos aquí cómo este vehículo, este camión, se acerca hacia nosotros a una velocidad de 20 metros sobre segundo. Imaginemos ahora que aquí adentro pues, está el chofer del bus o del camión. ¿Qué vería él? Pues él vería cómo nosotros nos estamos acercando. Él, por supuesto, sabe que lo que está en movimiento es él. Pero si no tuviera él conciencia de que el bus se mueve, pues él lo que observaría es que esta persona o nosotros nos acercamos al camión. Y ambos tienen razón, ¿verdad? Porque al final, pues prácticamente la distancia entre los dos está acortándose. Así como nuestro observador, nosotros que estamos parados aquí en el suelo, vemos que el camión se acerca, esta persona dentro del camión observaría que la persona a la que se acerca. Y ahí empezamos con entonces las diferentes marcos de referencia. El marco de referencia aquí respecto a esta persona observaría que esta persona se acerca a él. Mientras que desde el marco de referencia de esta persona estática, este marco de referencia me indicaría que el camión se acerca a ese marco de referencia. Insertemos un nuevo marco de referencia. Imagínense que pues aquí delante, hace unos momentos, pensemos, el camión fue rebasado por un vehículo que se mueve a una velocidad de 40 metros sobre segundo. Y el cual pues también va una persona conduciendo. Hagamos las mismas preguntas. ¿Qué vería la persona que está en el vehículo que se mueve a 40 metros sobre segundo respecto a la velocidad del camión? Pues la persona que está aquí miraría que el camión se aleja, ¿verdad? Se está alejando de él. ¿Por qué? Porque va más rápido, esta persona lo acaba de rebasar. Sin embargo, pues nosotros miraríamos que los dos carros se están moviendo hacia nosotros. Desde esta perspectiva, nosotros nos acercamos a esta persona, pero nos alejamos del camión. Y desde esta perspectiva, los dos vehículos se acercan hacia nosotros. Ahí tenemos entonces la medición de velocidades respecto a distintos marcos de referencia. Eso es la velocidad relativa. La velocidad que tienen los objetos desde un punto de vista específico. Vamos a generalizar esto. Para eso imagínense lo siguiente. Imagínense que nosotros tenemos aquí nuestro marco de referencia fijo de un observador en el suelo. Pensemos que esa persona o nosotros estamos aquí en el origen, desde esta perspectiva. Imaginemos entonces pues, que nosotros estamos parados aquí en este punto. Nosotros no nos movemos. Vamos a poner aquí que nosotros vamos a ser un observador. Inmóvil, no nos movemos. Y nosotros observamos aquí un punto específico. Lo vamos a llamar el punto P. Este va a ser el punto observado.
Este punto puede tener una velocidad hacia alguna dirección o puede estar estático. Respecto a este observador inmóvil, entonces este punto, consideramos un caso, pues está inmóvil, no se mueve, está fijo. Vamos a ubicar entonces aquí un vector que va a ser el vector posición, que vamos a llamar el vector posición. Vamos a representarlo con R. Finalmente las posiciones vectorialmente se representan con una letra R. Esta va a ser la ubicación o la posición del punto P respecto a un observador que está en el origen. Llamemos a este observador en el origen un observador que se encuentra en el punto A. Entonces esta va a ser la posición del punto P medido desde alguien en A. ¿Estamos? Imaginemos que aparte de este observador inmóvil, hay otro observador que ahora está moviéndose. Imaginemos aquí entonces a una persona corriendo. Que también mira el punto P. Desde su perspectiva, el punto P se acerca a él. Esta posición la vamos a llamar nosotros la posición del punto P, pero medido desde un observador que se encuentra en el punto B. Entonces voy a ubicar que este punto es el punto B. Entonces aquí sería la distancia o la posición del punto P medido desde un observador M. También, pues este observador inmóvil es capaz de visualizar a la persona que se está moviendo. Vamos a ver si puedo borrar el relleno. Vamos a llamar a este vector el vector posición del punto B medido desde un observador A. ¿Estamos? Recuerden que estos subíndices entonces me dicen qué punto estoy midiendo y el segundo subíndice me dice quién lo está viendo. Entonces, este es el vector del punto P o la ubicación del punto P medido desde la línea A. Este es el vector de posición del punto P medido desde la línea B. Y este es el vector de posición del punto B medido desde la línea A. ¿Estamos? Aquí tenemos tres vectores. Recordemos un poquito algo que aprendimos, la suma de vectores. Recordemos que la suma de vectores era reemplazar un vector por un conjunto de vectores específicos. En este caso, observen que si yo tengo este vector y en el cual coloqué el segundo vector en la punta del primer vector, este vector que está aquí reemplazaría esos dos, tal como la suma de vectores. Eso significa que yo puedo escribir aquí que la posición vectorial del punto P medido desde A va a ser igual a la posición vectorial del punto B medido desde A más la posición vectorial del punto B medido desde B. ¿Estamos? Observen que esta persona se mueve aquí con una rapidez específica. Podría ser, vamos a llamar a esta, la velocidad del punto B, de la persona en B, medido desde A. ¿Estamos? Esa va a ser la velocidad. La distancia que separa el punto A al punto B, pues voy a llamar un desplazamiento X. Vean que esta distancia es prácticamente pues, este vector que yo tengo aquí, ¿verdad? Esta distancia es ese vector. ¿Será posible que yo pueda relacionar la velocidad que lleva esta persona con la distancia que ha corrido? Pues sí. Nosotros ya sabemos que del movimiento uniforme, pues escribirlo así. La velocidad, pues simplemente es el desplazamiento dividido el tiempo. Para este caso particular, entonces, la velocidad de la persona que está en el punto B, medido desde una persona que está en A, se calcularía como el desplazamiento, que no es nada más que el vector posición del punto B respecto a A dividido el tiempo. O lo que es igual entonces el vector posición del punto B medido desde A, simplemente sería la velocidad del punto B medido desde A por el tiempo. En esta ecuación entonces yo voy a escribir aquí que la posición del punto B medido desde A es igual a la posición del punto P medido desde A. Vean, recuérdense, este es P medido desde A y este es B medido desde A, más la posición del punto P medido desde B. ¿Verdad? Pero quería hacer un cambio aquí y se me fue la pila por estar haciendo observaciones. Este lo voy a poner aquí. La posición del punto P medido desde B. Más, ahora sí, la posición del punto B medido desde A. Pero ya vimos que esa expresión la puedo representar en términos
de la velocidad. Por lo tanto, yo escribiré aquí la velocidad del punto B medido desde A multiplicado por el tiempo. Y ahora hagamos algo. Pues dividamos cada expresión entre el tiempo de esta ecuación. Me va a quedar entonces la posición del punto P dividido el tiempo. Pues eso me daría la velocidad del punto P medido desde A, que sería igual a la velocidad del punto P medido desde el punto B, más la velocidad del punto B medido desde A, que a esta ecuación de aquí, esa es la ecuación que se le conoce, o el teorema que se le conoce como velocidad relativa de Galileo. Esta ecuación me define que, pues prácticamente, la velocidad de un objeto móvil simplemente sería la suma de las velocidades. A eso se refiere. Y un ejemplo claro de esto es como, por ejemplo, pues imagínense que ustedes van sobre un camión y ustedes lanzan una pelota. La velocidad con la que ustedes lancen la pelota, si ustedes son capaces de lanzar una pelota a 1 metro por segundo y este camión se mueve a 20 metros por segundo, entonces la velocidad de la pelota medida desde alguien que está en el suelo, que puede ver que el camión se mueve y que también la pelota se mueve, sería de 21 metros sobre segundo. La velocidad resultante es la suma de las velocidades. Y eso es lo que me está diciendo esta ecuación, en la velocidad relativa de Galileo. La velocidad de algo siempre va a ser la suma de dos velocidades específicas. Y específicas porque tenemos que ser muy bien claros aquí. ¿Qué me está diciendo que la velocidad, vean, la velocidad que tiene la partícula que se encuentra en P, medidos de alguien en A, desde nuestro observador inmóvil, será la velocidad que lleva el punto P medido desde nuestro observador móvil, más la velocidad que lleva nuestro observador móvil. Vamos a poner aquí que este es nuestro observador móvil. Por lo tanto, la ecuación de relatividad, la velocidad relativa de Galileo, la ecuación de relatividad de Galileo, toma en cuenta tres elementos. Un observador inmóvil, un observador móvil y un punto observado, en donde este punto observado será el punto observado por los dos elementos, por el observador inmóvil y por el observador móvil. Entonces, la velocidad del punto P medido desde nuestro observador inmóvil va a ser la velocidad del punto P medido desde nuestro observador móvil más la velocidad que lleva nuestro observador móvil respecto a nuestro observador inmóvil. Estamos. Parece un alboroto, pero vamos a intentar explicarlo aquí con unos ejemplos. Para comprender esto, pues vamos a hacer aquí lo que yo llamo un ejemplo cero. Es una idea intuitiva de algo que ya vimos, pero vamos a aplicar esta ecuación. Ejemplo cero. ¿Sí? Es un problema que pues, es bastante sencillo, muy simple de comprender e intuitivamente también. Imagínense algo. Imagínense que nosotros pues, podemos ver un escenario. Nosotros seríamos el observador inmóvil. Nosotros somos un observador inmóvil. Entonces voy a poner aquí observador inmóvil. Imaginemos que aquí tenemos un camión, como antes. Y que este camión se mueve a una velocidad de 20 metros sobre segundo. Adelante de él, pues como antes, va aquí un carrito chiquito, un vehículo, que va en la misma dirección que el camión, pero con una rapidez de 30 metros sobre segundo. Y podríamos preguntarnos algo. ¿A qué velocidad
miraría a una persona sentada en el camión, ¿a qué velocidad miraría a esta persona sentada en el camión que el carro se está alejando de él? Es decir, ¿cuál es la velocidad que el carro tiene respecto a un observador en el camión? Está claro, vean, que cada vez que avancen, cada segundo que avancen, este avanzaría 20 metros y por lo tanto este avanzaría 30 metros. En un segundo, entonces, este camión se ha alejado 10 metros. Este carro, perdón, se ha alejado 10 metros del camión. Por lo tanto, la velocidad con la que esta persona miraría que el carro se aleja es a una velocidad de 10 metros por segundo. Comprobemos eso. Entonces, la pregunta es, ¿a qué velocidad ve la persona del camión que se aleja el carro? Entonces, pongamos, los dos, tanto esta persona que está en un marco de referencia móvil, ¿sí?, nuestro observador móvil, y nosotros que somos el observador inmóvil, observamos este punto P. Entonces voy a llamar a este el punto P, que es el punto observado por los dos. Estamos nosotros que somos los observadores inmóviles y está el punto B, que es el observador móvil. La ecuación de relatividad de Galileo dice que la velocidad con la que el punto observado se mueve respecto a un observador inmóvil es igual a la velocidad con la que del punto P respecto al observador móvil más la velocidad que lleva el observador móvil respecto al observador inmóvil. Esta es la ecuación, ¿sí?, que es la misma que tenemos acá arriba. Vean. VPA, VPA, VPB, VPB, VBA, VPA. ¿Estamos? La velocidad del punto P medido desde nuestro observador móvil simplemente será la velocidad del punto P respecto al observador móvil más la velocidad a la que el observador inmóvil ve que el observador móvil se mueve. Yo quiero calcular la velocidad esta de aquí, que es la velocidad del punto P medido desde B. Entonces, para este caso, pues yo voy a despejar. La velocidad, entonces, del punto P medido desde alguien que se encuentra en B, simplemente sería la velocidad del punto P medido desde alguien que está en A, menos la velocidad del punto B medido desde alguien que está en A. Y para este caso, pues la velocidad entonces del punto P medido desde B simplemente sería la velocidad del punto P medido desde A. O sea, ¿a qué velocidad observa esta persona que se mueve el punto P? Pues a 30 metros por segundo hacia la derecha. Menos la velocidad del punto B medido desde A. ¿A qué velocidad observamos que este camión se mueve? Nosotros que estamos en A, pues observamos que se mueve a 20 metros por segundo. Al restar estas rapideces obtenemos entonces que la velocidad del punto P medido desde B es de 10 metros sobre segundo. Y aquí tenemos entonces nuestra respuesta de este problema. ¿Estamos? Imagínense otro suceso aquí. Imaginen que nosotros tenemos otro caso en el que pues tenemos lo mismo. Vamos a prácticamente copiar todo esto, porque solo voy a cambiar un elemento. Seguimos nosotros como observador inmóvil. Hay un camión observador móvil, pero imaginemos que este carro no se mueve alejándose del camión, sino que se mueve ahora a una rapidez, imaginemos, se me ocurre, de 40 metros sobre segundo hacia el camión. Pues nuestras ecuaciones son las mismas. ¿Cómo era la ecuación? La velocidad del punto P medido desde A va a ser igual a la velocidad del punto P medido desde B más la velocidad del punto B medido desde A. ¿Estamos? Siempre es importante en estos problemas, hasta que nos familiaricemos con ellos, que podamos identificar quién es el observador inmóvil, quién es el observador móvil y quién es el punto observado, en común de los dos, ¿verdad? ¿Qué observan los dos? Eso nos hace más simple recordar esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que quiero saber? Pues la misma idea. Supónganse que yo quiero saber a qué velocidad ve que esta persona del camión ve que se acerca el carro. Y se acerca porque va hacia él. Miremos entonces.
Supongamos aquí nuestro marco de referencia en el que hacia la derecha es positivo. Por lo tanto, pues entonces yo quiero calcular la velocidad del punto P medido desde B. Como antes, esto simplemente sería la velocidad del punto A, el punto P medido desde A, menos la velocidad del punto B medido desde A. Pero estoy despejando la ecuación. Entonces la velocidad de este punto P medido desde B simplemente sería la velocidad del punto P medido desde A. Y nosotros observemos la velocidad del punto P medido desde A, pues es en dirección contraria a los menos positivos. Entonces sería menos 40 metros sobre segundo. Menos la velocidad del punto B medido desde A, que son 20 metros sobre segundo. Entonces 20 hacia la derecha y por eso lo tomo positivo. Por lo tanto, la velocidad del punto P medido desde B sería de menos 60 metros sobre segundo. Como estamos diciendo que hacia la izquierda es negativo, entonces nosotros podríamos asegurar que la persona que está en el camión vería que el carro se acerca hacia él a una rapidez de 60 metros sobre segundo. Estamos por la dirección, ¿verdad? Se acerca hacia él a 60 metros por segundo. ¿Sí? Conclusión. Si las velocidades apuntan en la misma dirección, estas velocidades se restarán para calcular la velocidad relativa de un objeto, de un observador móvil. Y si las velocidades apuntan en la misma dirección, siempre eso bajo la condición de que es una dimensión, ¿verdad? La velocidad relativa desde el observador móvil sería la suma de las velocidades. 20 más 40, pues es 60, ¿verdad? Ya la dirección nosotros la dimos. Aquí tenemos entonces una aplicación, en un ejemplo así muy simple, digamos, entre comillas, ¿verdad? Porque también tiene lo suyo. ¿Cómo funciona la velocidad relativa de Galileo? ¿Estamos? Practiquemos esto en un problema un poquito más complejo. Nuestro ejemplo número 1, pues dice así. El piloto de un avión registra que la brújula indica un rumbo hacia el oeste, es decir, pues, él se mueve hacia el oeste. La rapidez del avión respecto al aire es de 150 kilómetros por hora respecto al viento. Y el aire se está moviendo con un viento de 30 kilómetros por hora hacia el norte. Encuentre la velocidad del avión en relación con el suelo. Ojo con esto importante. Porque aquí tenemos dos elementos que se mueven. El viento se mueve y el avión se mueve. ¿Estamos? Pero, ¿quién observa eso? Pues por supuesto nosotros vamos a observar. Supongamos que nosotros estamos pues, en el suelo. Entonces voy a dibujar aquí un marco de referencia, un plano cartesiano. Vamos a dibujar aquí. Un plano cartesiano. Vamos a poner aquí que está el norte, está el sur, está el oeste y está el este. El problema me dice, perdón, que el piloto del avión tiene una rapidez de 150 kilómetros respecto al aire. Y el aire tiene una velocidad de 30 kilómetros por hora. Entonces vamos a entrar aquí en algo importante. Tiene que haber un observador fijo, un observador inmóvil. Entonces, pues vamos a ver quiénes son los observadores primero. Los observadores no necesariamente tienen que ser personas, pueden ser elementos fijos específicamente. Nuestros observadores, pues seríamos nosotros, que sería la Tierra, o el suelo, si quieren así, y el aire. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que hemos medido la rapidez del avión respecto al aire. Es decir, el aire pues está midiendo esa velocidad prácticamente. Entonces es un observador. ¿Y cuál es el punto en común? ¿Cuál es el punto observado? Pues el punto observado es el avión. El avión dice que vuela a una rapidez respecto al aire de 150 kilómetros por hora. ¿Sí? Y vuela hacia el oeste. Entonces yo voy a indicar aquí pues mi vector. Este vector sería
la velocidad del avión medido desde el viento. Entonces pongamos aquí. Nuestro punto observado va a ser el punto P. La Tierra va a ser el punto A, es decir, el objeto inmóvil. Y el aire, que es el objeto móvil, va a ser nuestro punto B. De preferencia simples. Acuérdense que eso es para familiarizarnos con las ecuaciones. El marco de referencia inmóvil será A, el marco de referencia móvil será B y el punto observador lo vamos a llamar B. Así nos familiarizamos con la ecuación. Entonces, esta velocidad del avión es la velocidad del avión medido desde el aire, porque eso es lo que me dice el problema. La rapidez del avión respecto al aire es de 150 kilómetros por hora. Entonces, yo voy a escribir aquí la velocidad del avión, que es el punto P, medido desde el aire, B. También tengo que el aire se está moviendo con un aumento de 30 kilómetros por hora hacia el norte. Bueno, entonces tengo aquí, vamos a poner aquí, la velocidad del aire. ¿Quién mide la velocidad del aire? No podemos medir el aire respecto al aire porque eso sería cero. El aire lo vamos a medir respecto a tierra. Entonces esta sería la velocidad del aire. No, perdón, aquí sería B. La velocidad del aire, que es B, respecto a la tierra. Nuestra ecuación de velocidad relativa dice que la velocidad del punto P medido desde A, es decir, la velocidad del punto observado medido desde un observador inmóvil, es igual a la velocidad del punto P medido desde el observador móvil más la velocidad del observador móvil respecto al observador inmóvil. Esa es la ecuación. Tengo tres ecuaciones y el problema quiere una de estas velocidades. No, tengo tres incógnitas, tres elementos. Y el problema quiere una de estas. ¿Cuál quiere? Encuentre la velocidad del avión en relación con el suelo. Quiere la velocidad del avión respecto al suelo, respecto a la Tierra. Es decir, el problema quiere la velocidad del punto P medido desde A. O sea que esta ecuación ya está. Pero observen que ahora las velocidades pues están en dos direcciones diferentes, en dos dimensiones. Por eso es que tomamos en cuenta esto como dos dimensiones. Porque a pesar de que hicimos nuestro ejemplo cero en una dimensión, no necesariamente tiene que ser un problema en una sola dimensión. Entonces, pues para este problema tenemos nosotros dos velocidades. Para simplificarnos un poquito este procedimiento y no hacerlo tan engorroso poniendo tantos subíndices, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer aquí una mi pequeña tablita en la que voy a poner X y Y para sacar componentes de velocidades, porque estoy en dos dimensiones. Vamos a ver. Voy a poner aquí espacio, creo que por acá. Vamos a ver si me queda bien mi tabla. Por aquí. Por aquí. Y aquí. Bueno, voy a poner prácticamente esta suma min. Voy a poner primero la velocidad del punto P medido desde B. Entonces aquí voy a poner la velocidad del punto P medido desde B. Aquí voy a poner la velocidad del punto B medido desde A. Y aquí voy a poner la velocidad del punto P medido desde A. ¿Quién es P? Pues P es el avión. ¿Quién es A? Pues A es tierra. ¿Y quién es B? Pues B es el aire. Y vamos aquí a colocar las componentes en X y Y de esas velocidades si es que las tiene, ¿verdad? Y aquí finalmente entonces vamos a sumar. A ver, miremos. La velocidad de PB medido desde la coordenada X de la velocidad del avión medido desde el aire. Pues resulta que esta velocidad pues, sería la velocidad PB, que es la velocidad del avión medido desde el aire, que dice que es de 150 kilómetros por hora hacia el oeste. Y como hubiéramos insertado un marco de referencia, pues recordemos, si este es positivo y este es positivo, este es negativo y este es negativo. Por lo tanto, este vector está completamente en el eje X. Entonces escribiré aquí que esta sería de menos 150 kilómetros por hora. Su componente en Y es 0. ¿Por qué? Porque no hay componente, ¿verdad? Eso está completamente sobre el eje X. Mientras que la velocidad del aire respecto al suelo es de 30 kilómetros por hora únicamente en Y. Entonces, pues pongo 0 aquí y pongo aquí 30 kilómetros por hora.
Al sumar menos 150 más 0, pues me queda menos 150. Dirán, ¿por qué está sumándolo así? Porque son vectores. Y recuérdense que los vectores se suman en base a sus componentes. Y por eso estoy sacando las componentes de cada uno de estos vectores. 30 más 0 es 30 kilómetros por hora. Por lo tanto, aquí tengo las componentes de la velocidad del punto P medido desde A. Calculemos entonces la rapidez, la magnitud de la velocidad del avión medido desde el suelo. Esta sería la raíz cuadrada de menos 150 kilómetros por hora al cuadrado más 30 kilómetros por hora al cuadrado. Entonces la magnitud del punto P medido desde A sería, vamos a ver, aquí voy a sacar una raíz cuadrada de 150 al cuadrado más 30 al cuadrado. Y esto me da entonces que tenemos una rapidez de 152.97 kilómetros por hora. Eso significa que pues, la persona en el avión pues, puede estar moviéndose hacia el oeste, pero si nosotros estamos en el suelo y vemos, nosotros miraríamos que este avión realmente se está moviendo a esta velocidad. ¿En qué dirección? Pues él ve que se está moviendo hacia el oeste, pero como el aire lo está empujando, entonces posiblemente va a tener otra dirección. Generalmente estos vectores aquí, miren, los ponemos por acá. Porque como vimos, la suma de estos vectores es el vector que yo necesito. Y como la suma de vectores es colocar los vectores uno tras otro, entonces este vector de aquí sería lo que yo necesito. La velocidad del avión medido desde el suelo, medido desde la tierra. Bien. Por lo tanto, lo único que hago aquí, pues el hecho de que sean un triángulo rectángulo, me permite a mí pues, prácticamente simplemente usar el teorema de Pitágoras para calcular la magnitud y la hipotenusa. Pero necesito el ángulo. Calculemos el ángulo. El ángulo dijimos que es la tangente inversa de la componente en Y, en este caso de 30 kilómetros por hora, dividido a la componente X de menos 150 kilómetros por hora. Esta tangente me va a dar un ángulo negativo. Mi calculadora está en grados. 30 sobre 150. Esto me da de 11.31 grados. Uy, pero era menos 150 grados. Menos 11.31, menos 11.31 grados. ¿Por qué me dio negativo? Porque estoy calculando este ángulo, ¿no? El problema me habla de oeste, de norte, entonces vamos a dar un ángulo respecto a esa referencia. El avión está volando hacia el noroeste. ¿En qué dirección? ¿Cómo sé que es noroeste? Siempre los ángulos son noroeste. Entonces necesito este ángulo de aquí, viene para hacerlo al oeste, al noroeste. Este ángulo de aquí, pues nosotros lo encontraríamos si a 90, yo le resto el ángulo que he encontrado. En valor absoluto, por supuesto, ¿no? Entonces, el ángulo que preferiríamos, que lo voy a marcar aquí en nuestra figura, voy a marcar este ángulo alfa. Este ángulo alfa sería 90 menos 11.31. Alfa sería entonces de 88.69, no. Vamos a ver, 90 menos 11.31. 78, perdón. 78.69 grados. Entonces, ¿a qué velocidad? El problema es que encuentre la velocidad del avión en relación con el suelo. Pues la velocidad del avión respecto al suelo, sería entonces en este caso de 152.97 kilómetros por hora a 78.69 grados al noroeste. ¿Estamos? El avión se mueve a esta velocidad, a esa dirección. Pero el aire lo está empujando en otra dirección. Por lo tanto, pues él realmente se mueve en esta dirección. Él no lo percibe porque está moviéndose respecto al aire y va al oeste. Pero el aire lo está empujando. Y entonces nosotros hemos determinado que la combinación de esos dos movimientos resulta en un movimiento de 152.97 kilómetros por hora a un ángulo de 78.69 grados al noroeste. ¿Estamos? Tenemos que tomar en cuenta esos datos y de preferencia pues que ustedes para estarse familiarizando con las ecuaciones que puedan utilizar esto de acá. ¿Quiénes son los observadores?
¿Quién es el punto observado? Esto les permite a ustedes familiarizarse bastante con la ecuación hasta que ya la puedan dominar. Cuando ustedes ya dominen la ecuación, pues va a ser más fácil que puedan definir aquí una, por ejemplo, esta velocidad del viento. Pues vamos a poner aquí la velocidad del viento medido desde el suelo. La velocidad del avión medido desde el viento. Y la velocidad entonces del avión medido desde el suelo. Entonces ya podemos utilizar otros subíndices de tal manera que conforme nos familiaricemos con las ecuaciones, podemos aprovecharnos mejor de nuestro conocimiento y no recurrir tanto a patrones que nos permitan simplificar. Vamos a dejar esta clase aquí por hoy. Y en nuestra siguiente clase, pues nos meteremos un poquito más de lleno a problemas que son un poquito más complejos, que involucran también la velocidad relativa. Entonces, pues yo espero que les haya ayudado este tema a comprender mejor esta velocidad relativa. Igual seguiremos haciendo más ejemplos para que esto quede bien, bien claro. Entonces, les deseo un buen día, cuídense mucho y nos miraremos en nuestra siguiente sesión. Que estén bien. Audio Jungle.